Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie sobre las finanzas y hoy vamos a profundizar un poco más. Ya hemos hablado de las deudas, pero hoy vamos a profundizar un poco más sobre cómo salgo de las deudas. Habíamos hablado en estos días de que el deseo de Dios es que no nos endeudemos. Ese es el deseo de Dios, pero digamos que ya nos hemos metido en muchas deudas y que estamos preocupados. Queremos quitarnos esa carga inmensa que significa el tener deudas y queremos además pagarla. Hay un anhelo en nuestro corazón de poder pagarlas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tener deudas pendientes y no pagarlas da mal testimonio, es decir, la gente comienza a hablar mal de nosotros. Podemos dejar a Cristo por el suelo, por llamarlo de alguna manera, si no pagamos aquellas deudas que están pendientes. Teniendo en cuenta esto, tenemos que tener la claridad además de poder entender que no necesitamos más dinero para pagar las deudas. Eso es un engaño del enemigo a nuestras mentes porque creemos que no estamos ganando lo suficiente para poder pagar las deudas que tenemos. Y no es así. Dios quiere que tú aprendas a administrar lo que hoy tienes. Él no te va a dar más para que tú pagues las deudas. No resulta así con Dios. Primero tenemos que concientizarnos de que con los recursos que tenemos debemos pagar las deudas. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy simple. Tú analizas cuáles son tus ingresos y de ahí vas a solamente permitirte, cuando estés organizando, gastar lo suficiente, nada más lo necesario para poder pagar las deudas con el dinero que te resta. Es decir, tienes que pagar o tienes que recortar tus gastos. Tienes que solamente quedarte con lo que es absolutamente necesario. Ya no te puedes dar lujos, no puedes salir a restaurantes, no puedes comer en la calle, no puedes hacer algunas cosas que venías frecuentando hacer y que no son una necesidad primaria para que puedas realmente pagar las deudas si es que realmente lo quieres. ¿Por qué? Porque necesitamos algunas características para poder salir de las deudas. Eso se tiene que convertir en un anhelo, en primer lugar, un anhelo intenso de querer salir de las deudas. Mira, las deudas hacen que nosotros estemos preocupados, no nos permiten dormir tranquilamente, no nos hacen estar confiados, nos quitan tiempo en la presencia de Dios, porque preocupados jamás vamos a poder escuchar la voz de Dios. Entonces nosotros tiene que haber un anhelo de poder pagar las deudas, quedar libre de las deudas. En segundo lugar, tengo que hacer una lista de las deudas pendientes. Eso es lo que debemos hacer. Tomas una hoja y empiezas a escribir deuda por deuda, desde la más pequeña hasta la más grande. Esa lista es supremamente importante porque muestra el interés que tenemos de poder pagar, de poder enfocarnos para pagar cada deuda. En tercer lugar, analiza el presupuesto haciendo una lista solo con los gastos necesarios e importantes, esos gastos que son imprescindibles. Esos gastos que son justamente lo necesario, como te decía en un principio, y con lo que queda, o sea, el saldo, es con lo cual se van a pagar las deudas. Mira, te digo algo, te doy un detalle. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a pagar, lo primero que tiene que haber en nuestra mente, como te dije hace un rato, es quitarnos esa mentira de que te necesitamos más para poder pagar. No, con lo que tú tienes, Dios, y con el corazón dispuesto, Dios va a permitir que tu dinero sea lo suficiente para que empieces a pagar deuda tras deuda. Necesitas disposición para que eso pase. Y si acaso necesitas más dinero, Dios va a proveer lo suficiente siempre y cuando tú tengas disposición de poder pagar tus deudas. En cuarto lugar, decidir precisamente pagar deuda por deuda. Habla con cada persona, con cada entidad financiera con la cual tienes una deuda. Da la cara, porque a veces nos escondemos cuando debemos dinero. Entonces no, tenemos que dar la cara. Tenemos que hablar con las personas y decir, mira, no tengo cómo pagarte, pero te voy a pagar. O de esta forma te puedo pagar, te debo tanto y me vas a permitir entregarte tanto de dinero. Y cuando Dios ve esa disposición, trae multiplicación. Y sobre todo da el querer como el hacer en aquellas personas que te deben para que puedan esperarte el tiempo
que sea necesario, para que te puedan ampliar el plazo, para que no te cobren tantos intereses. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que tú quieres pagar. Y como Dios está viendo que tú quieres pagar, ahí empieza a obrar Dios milagrosamente, porque entiende que tú quieres salir de cada deuda. Y el último consejo que te doy, en quinto lugar, recuerda que estamos viendo cómo salgo de las deudas. No hagas más préstamos, no le prestes a más nadie. La idea es salir de las deudas, y sales de la deuda con lo que Dios colocó en tu mano. No necesitas prestar, no necesitas pedir prestado. ¿Por qué? Porque si pides prestado al interés, eso va a permitirte seguir en el mismo círculo de las deudas. No lo hagas. Paga con lo que tienes. Habla con las personas, da la cara, habla con las entidades financieras, no te dejes amedrentar, no dejes que te presionen. Hablo de las entidades financieras porque ellos siempre van a ofrecer un acuerdo según su conveniencia, pero tú vas a hablar claro y vas a decir, esto es lo que tengo, ayúdeme por favor. No, que no puedo. Entonces intentas nuevamente al mes siguiente, pero da la cara y que se vea realmente que quieres salir de cada deuda, porque las deudas lo que hacen es que nos amarran y no nos dejan avanzar. Espero te haya quedado claro. Dios te bendiga.